Buenos días para todos los que están conectados para el momento. Quiero decirles que mi nombre es Francisco Antonio Fernández Ramírez, doctor en educación, algunos otros estudios de posgrado, y entre esos estudios, pues soy licenciado en educación, mención matemática, y soy abogado. Ambos títulos de la Universidad de los Andes, aquí de Venezuela. Voy a fungir como facilitador, como ustedes saben, en esta asignatura. Espero que saquen el mejor provecho de ella. Es una asignatura, pues son asignaturas básicas, porque aun y cuando estemos ubicados en el sector educativo o cualquier otro sector, pues las leyes y el derecho actúa sobre todo todas las áreas. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Actúa sobre todas las áreas. En el aula virtual van a conseguir toda la información con respecto a la asignatura. Una vez ustedes revisen la presentación donde yo me presento, el video de presentación, allí les estoy colocando el plan de evaluación. Les sugiero que ese plan de evaluación lo lean bien, con detenimiento. Lo coloco en un archivo PDF de manera tal que inclusive lo puedan bajar ustedes a su computadora o a su celular y lo puedan revisar con detenimiento, porque allí aparecen las actividades, la forma de desarrollarlas, tanto las sumativas como las formativas. También les aparece el peso, ¿verdad?, de la calificación, de la nota que tiene eso. Sin embargo, cualquier duda que tengan, eh, me la hacen saber. Tenemos un grupo allí que es creado por la universidad, donde pueden preguntar eh, las dudas que tengan. La pueden hacer por correo electrónico, por el aula virtual, o también lo pueden hacer, si ustedes prefieren, a mi WhatsApp personal, ¿sí? Mi teléfono es, ustedes ya lo deben tener por allí, pero es 0414-379-9455, código de Venezuela. Repito, 0414 379 379-9455. Si se sienten cómodos en preguntar por allí porque es más privado, lo pueden hacer con gusto. Yo acostumbro a responder de manera inmediata, pero a veces pues estoy en ocupaciones como el día de hoy, que si me escriben algo pues no puedo responder hasta que no culmine. Entonces me demoro un poquito, pero allí estoy para ayudarles. Esta misma semana vamos a comenzar con una actividad de tipo formativo. Las actividades de tipo formativo no tienen peso evaluativo. Sin embargo, yo acostumbro a tomar en cuenta eso al final. Es decir, por hacer un ejemplo, si algún participante obtiene 17 puntos en su calificación definitiva y realizó las actividades formativas como debe ser, en el tiempo correcto, o con las normas establecidas, entonces seguramente lo voy a tomar en cuenta y por lo menos un punto adicional le voy a asignar a esa calificación que obtuvieron. Entonces, es importante eso, ¿no? De verdad que quisiera hacer una presentación y todas esas cosas, pero ustedes son un grupito bastante nutrido y se nos iría bastante tiempo. Entonces les voy a solicitar que nada más en el aula virtual estemos ya incluidos ustedes. Me imagino que el día lunes estarán todos incluidos allí. Me hagan llegar vía un mensaje eh, su perfil, el perfil de ustedes, donde me digan, bueno, sus nombres, por supuesto, para identificarlo. Aparte de eso, pues me digan la ocupación, qué es lo que regularmente hacen, eh, que han estudiado, entre otras cosas, ¿sí? Y cuáles son las expectativas de la asignatura. Y cualquier otra cosa que ustedes, por supuesto, quieran saber. Entonces, dicho esto, como les digo, tenemos un tiempo bastante reducido. Vamos a entrar en materia.
Profe, una consultica o una inquietud es que algunas veces no me puedo conectar por, por situaciones laborales. En ese caso, pues me inquieta porque pues es bueno tener en cuenta la participación y eso, pero hay muchas veces que no voy a poder conectarme. En ese caso, Eh, y pues también ajá. ahorita en ese momento, mi hermana María Mercedes León, ella está tratando también de ingresar, pero está teniendo como problemas desde la casa. Entonces, también para que supieran, ella se llama María Mercedes, en cualquier momento se conecta. Muy bien, excelente, Diana. Eh, lo de la participación, Diana, que les acabo de decir, tiene que ver con las actividades de tipo formativo. Recuerden que hay los tipos de evaluaciones, ¿no? Está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la información sumativa. Esta última, la evaluación sumativa, es la única que tiene una calificación, ¿sí? Tiene una ponderación. Tanto la diagnóstica como la formativa no tienen calificación alguna. La diagnóstica tiene como fin revisar, ¿no? Hasta dónde son los conocimientos, qué saben, qué no saben, para poder ahondar en eso. Y la formativa tiene que ver, como lo estamos haciendo hoy, después de ver una clase, después de una lectura que yo les voy a dejar allí también, entonces que ustedes hagan una evaluación para revisar el alcance de conocimiento que han obtenido con esas actividades que se han realizado, ¿sí? Esa información es súper valiosa, no solo para mí, sino para cada uno de los participantes, ya que cuando ustedes accedan a esa actividad, podrán darse cuenta qué tanto han ustedes aprendido, qué tanto han retenido sobre los temas o las áreas que se hayan dilucidado o tocado, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, a eso me refiero en cuanto a la participación. Acuerde que debe ser, estar la participación, todo cumpliendo las normas, porque muchas veces hacemos un foro, le decimos que deben contestarle de una manera a sus compañeros y lo que parece muy bien, felicitaciones, buen tema. Entonces, eso, pues, sí, allí no vamos a decir que no hubo participación, pero no hay absolutamente nada positivo, ¿verdad? En cuanto a aportes se refiere eh, con el tema que se está tratando, ¿verdad? La idea es que se opine sobre ese tema, cómo lo estás haciendo, está bien, complemento esto que no lo estás colocando. Entonces, a eso me refiero. Entiendo que a veces hay problemas de comunicación y que no se pueden conectar. Bueno, no hay inconveniente. La clase siempre queda allí grabada a disposición de todos ustedes, ¿correcto? Por lo que veo, pues nos queda, ya se va yendo el tiempo bastante. No sé si respondí, si hay alguien más para iniciar con las nociones generales del derecho. Muchas gracias, perfecto, doctor. Siempre para servirle. Acuérdese que soy su facilitador y estoy a la disposición. Entonces iniciamos. Aquí, como lo ven, nuestra asignatura Fundamento Legal del Sistema Educativo. Unidad 1, Nociones Generales del Derecho. Hoy vamos a tocar algunos temas. Estos temas se van a tocar en este encuentro someramente, producto del tiempo, son temas de profundidad, pero pues no podemos ahondar porque solamente si comenzamos a hablar de derecho como tal, bueno, tendríamos que hablar de historia, de dónde nació y de muchas otras cosas que nos van a ocupar bastante tiempo. La primera actividad sumativa que tienen que ver ustedes es complementar todas estas nociones. Entonces, inicialmente van a tener que hacer un mapa conceptual. Para tal fin, yo les voy a colocar allí un texto que poseo vía digital para que ustedes lo revisen, donde habla de varias estrategias, entre esas el mapa conceptual, y esa no son sino como 5 páginas, no tienen que leer mucho por si acaso tienen alguna duda con lo que es un mapa conceptual, pues las aclaren allí. Por otro lado, la presentación que aquí les traigo tiene que ver mucho con lo que es un mapa conceptual. Entonces, guíense por acá, ¿sí? Y quiero decirles esto antes de iniciar para que, bueno, revisemos más o menos por dónde va nuestra primera
actividad sumativa. La formativa, pues ya les indiqué hace un momento. Entonces, unidad 1, nociones generales del derecho. Entonces, por supuesto, nuestro tema central es el derecho. Vamos a iniciar con el derecho, de dónde proviene la etimología de la palabra derecho, que viene del latín directum. Este directum es una palabra polisémica porque tiene varios significados. Y no solo el directum, sino el derecho también. Ustedes, a medida que vayan profundizando, se van a dar cuenta que existen varias definiciones del derecho. Sí, no hay una como tal precisa que es la que se toma, ¿no? Sin embargo, pues cada quien toma posición y existen muchas similitudes. Entonces, es una palabra polisémica porque tiene muchos significados. ¿Qué significa lo que está conforme a la regla, o lo que está conforme a la ley, o lo que está conforme a la norma? Eso es lo que significa la palabra directum en el latín. Por lo tanto, derecho significa lo que está conforme a la ley, norma o regla. En una forma más formal, ius se le dice en latín al derecho. Por otro lado, vamos a decir que el derecho se inspira en los postulados de justicia y constituye un orden tanto normativo como institucional que regulan la conducta humana como tal. Eso es lo que se encarga el derecho, regular la conducta humana mediante normas, reglas, leyes, de manera tal de que tengamos una manera de ser, respetar, entre otras cosas. Claro, una conducta humana dentro de la sociedad, ¿verdad? Para comportarnos con todos nuestros semejantes. El objeto del derecho tiene que ver, decimos que el objeto del derecho es un ente tanto material como inmaterial, donde sobre el cual suele recaer acciones y relaciones jurídicas. Fíjese, material e inmaterial, ¿sí? No solamente las personas, sino existen cosas, eh, así se le llama en derecho, inmuebles, ¿verdad? Vehículos, entre otras cosas, ¿sí? Material e inmaterial. Y también otras cosas que no son tangibles, ¿verdad? Todo eso está regulado por el derecho. Tenemos clases de derecho, la clasificación, tipos, ¿sí? Se le llama allí. Y desde ya quiero decirles que existen muchas clasificaciones, ¿sí? Todo desde diferentes puntos de vista. En nuestro caso, vamos a tomar el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Vamos a clasificar el derecho desde esos dos puntos de vista. En el transcurso de la clase voy a ir también diciéndoles más o menos en qué consiste la primera actividad formativa para irlos guiando, pero como les digo, aparece allí todo, ¿no? Entonces, clasificamos el derecho para este encuentro en derecho objetivo y derecho subjetivo. En cuanto al derecho objetivo como tal, podemos decir que es un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio, las cuales son dictadas por el Estado, ¿sí? Y tienen un orden social o para cumplir un orden social. Importante, el derecho objetivo es un conjunto de normas obligatorio, no es si quiero o no quiero. Y esto ocurre para todos los estados. Cuando hablamos de estados me refiero a los países. Esas normas son obligatorias, que algunos los cumplen y otros no los cumplen. Bueno, precisamente para eso está el derecho y la justicia, ¿no? Para esas personas que se salen del carril, por decirlo de alguna manera, pues hacerles cumplir o hacerles justicia como tal. Entonces, recuerden que eso es hechas por el Estado como tal. En cuanto al derecho subjetivo, hablamos que es una facultad que ha otorgado el derecho al sujeto como tal, ¿sí?
haciendo como unos ejemplos, por decir algo. El derecho objetivo, que son, bueno, todas las leyes, los reglamentos, las normas, como lo dije anteriormente. Pero en cuanto al el derecho subjetivo, que es una facultad otorgada al sujeto, entonces lo vemos como, por ejemplo, la nacionalidad, ¿verdad? Eso nos lo otorga eh, la ley, eh, la salud o el derecho a la salud, el derecho a demandar, el derecho a manifestarse, la libre expresión, entre otros. ¿Ve? Son facultades que nos han otorgado. Por ejemplo, la libre expresión es una facultad como tal. Seguimos con las fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuente, nos lleva, no sé, nos traslada como a un río, ¿no? Río, la fuente, ¿qué es la fuente? Ah, allá donde nace el río, ¿no? La cabecera del río, la fuente, a donde nace. Bueno, el derecho es lo mismo, ¿no? La fuente es eso, allí donde nace la norma, donde nace el derecho, donde nacen las leyes. Em, entonces vamos a decir que las fuentes son los hechos de donde surge el contenido del derecho como tal. ¿De cuál derecho? Del derecho vigente hoy día, teniendo en cuenta un espacio y un momento determinado. Recuerden que las leyes van evolucionando, al igual que muchas cosas, y a tal fin hay que revisar eso, que es el derecho sea vigente en el espacio y en el momento determinado. Existen algunas leyes pues que ya no están vigentes, pues, y por ende, pues no se pueden aplicar, no se pueden tomar en cuenta como tal. Eh, Decía hace rato, regresando acá a las clases, por ejemplo, hay algunas clasificaciones que dicen que la clasificación del derecho, si se trata de personas, entonces podríamos clasificar en derecho público, derecho privado, derecho social, que si se toma en cuenta el país en el que se ejecuta o fuera del país, entonces se llama derecho internacional si es dentro, derecho, perdón, nacional si es dentro, derecho internacional si es fuera. Y algunos pues hacen su clasificación en base a las materias, ¿sí? Si es derecho mercantil, derecho civil y pare de contar, ¿no? Sin embargo, todas son clasificaciones y valederas, pero tanto en el derecho objetivo como en el derecho subjetivo están contenidas todas ellas. Las fuentes las podemos encontrar de tres tipos y inicialmente tenemos las fuentes históricas, las fuentes reales o materiales y las fuentes formales como tal. Las fuentes históricas podemos decir que es un conjunto de documentos o textos antiguos. Esto habla de libros, textos, papiros, entre otros, que encierran el contenido de una ley. Es histórica como tal. Hay un código que llamamos el código de Hammurabi. Ese código de Hammurabi, pues bueno, es un código muy antiguo, un papiro que aparece por allí, y pues se toma muy en cuenta para realizar pues y elaborar las leyes. Las reales o materiales, dice que es un conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, religiosos, que influyen en la creación de la norma como tal, ¿sí? Fíjese, reales o materiales. Aquel primero histórico le da soporte mediante textos antiguos. Este es eh, algunos factores que influyen. Por ejemplo, eh, existe un terremoto, por decir algo, o como ha existido aquí en Venezuela algunas inundaciones, entonces se toman o se establece una ley para otorgar algún beneficio a las zonas afectadas o para crear refugios mediante la ley en esas condiciones. Es decir, se debe ocurrir alguna situación para que se dé esa ley, ¿sí? Lo mismo ocurre a veces con hechos políticos o hechos sociales que ocurren allí. Y finalmente, la formal o formales, que es un conjunto de actos o hechos que realiza el Estado, la sociedad, el individuo para la creación de una ley como tal. Regularmente, en los países democráticos existe la división de poderes y uno de esos poderes es el poder legislativo. Legislativo.
ese es el que se encarga de crear esas leyes como tal. Y bueno, las crea en base a la costumbre, a la doctrina, a la jurisprudencia, a tratados que han firmado previamente el Estado con otros países, ¿sí? Eh, convenios, ¿sí? Con organizaciones como la ONU, ¿sí? Como la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Haciendo un break aquí de la clase, revisen, fíjese, esto es lo que llamamos un mapa conceptual. De todo lo que aparece allí, el mapa conceptual, lo único que no obedece o se sale del mapa conceptual es estas últimas conceptos que están aquí, que estoy señalando con el mouse, ¿no? Si ven, donde dice que son las fuentes históricas, que son las fuentes reales o materiales y que son las formales. Eso sí ya no es parte del mapa conceptual. El mapa conceptual, pues como ustedes lo ven allí. Entre la actividad, se van a asignar al azar, lo voy a hacer al azar, ¿verdad? Porque no los conozco, para que no vayan a pensar que le envío a uno u otro un contenido por otro motivo. Este, mm, algunos temas. Fíjense que estamos hablando de las clases, sin embargo, le hablo del objetivo y del subjetivo. La idea es ampliar este tema de las clases como tal, ¿sí? Las clases, objetivo, subjetivo, qué hay dentro el derecho objetivo, qué hay dentro del derecho subjetivo, ¿sí? Y dentro de ellos mismos. Para eso, inicialmente, ustedes deben elaborar un mapa de este tipo, que los va a llevar a realizar la siguiente actividad con este tema, ¿sí? Igual, entonces a otro seguramente le va a tocar las fuentes. Entonces aquí estamos tocándolas simplemente qué es la fuente, cuáles son las fuentes y el concepto de la fuente. Pero si ustedes revisan, allí como les estoy eh, colocando, pues va más profundo. Y así con todos los otros conceptos que vamos a tocar en el día de hoy, ¿sí? Y que aparecen allí también en el plan, pues, de eso. Seguimos. ¿Y seguimos con qué? Seguimos con derecho, porque esto es lo que estamos viendo hoy, las nociones fundamentales del derecho como tal. Entonces, vamos a seguir con lo que es la ley. En el derecho aparece presente la ley, y la ley es una norma de forma jurídica que es dictada por el legislador, donde esta ley manda, prohíbe o permite algo como tal para el bien de quién, de los gobernados, ¿sí? La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, ya les decía a ustedes, está el poder legislativo, aquí en Venezuela se le llama la asamblea legislativa, ¿sí? Entonces manda, prohíbe o permite algo, ¿sí? Eso es lo que conocemos en derecho por ley. Insisto, aquí pues también hay que profundizar un poco más. En el derecho conseguimos la costumbre como tal. Es importante este concepto de la costumbre, porque la ley de repente podríamos considerar que está claro, ¿no? Que es algo que conocemos por cultura general, pero aparece algo que es la costumbre como tal. Vamos a revisar qué es la costumbre. Entonces, conocemos por costumbre. En derecho, por supuesto, acuérdense que costumbre es una palabra también que tiene varios significados en el español, dependiendo en el contexto que nos estemos moviendo, aun cuando pareciera lo mismo, ¿no? Entonces, decimos que la costumbre es la repetición continua y uniforme. ¿De qué? De un acto al cual se le otorga un valor normativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es, no está allí en la ley tácitamente, pero se hace costumbre, se repite, siempre se hace. Y entonces termina con un valor normativo. Un valor normativo tiene que ver con la ley como tal, ¿no? Eh, claro, esta costumbre no solamente vamos a hablar que es algo que se hace positivo y bueno, se toma como tal. No, a veces son cosas negativas que se toman también como tal, pero no porque siempre se hagan, están del lado de la ley,
sino son penadas por la ley, pero se hace por costumbre. Eh, Podemos ver, por ejemplo, como una ley positiva, vamos a llamarlo, ¿no? El secundum legem, la obligación de los padres por velar por la salud física y mental de sus hijos. Aquí en Venezuela, aun cuando existe una ley orgánica que es la LOMNA, la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, un padre desde que tiene, o los padres desde que tienen sus hijos, no es necesario de que les digan eso, sino simplemente es una costumbre de proteger a sus hijos. Entonces, bueno, la costumbre es eso, tenemos el pater legem, que es también suministrar a sus menores de edad bebidas alcohólicas y tabaco. Fíjese eso, aun cuando son sus menores de edad, es una costumbre en algunas culturas, en algunas partes, pero no es que eso esté correcto. Y finalmente tenemos el contralegen dentro de la costumbre y que tiene que ver, por un ejemplo, las personas que participan y organizan peleas de perros, peleas de gallos, ¿sí? Eso es una costumbre, pero no es permitido por la ley, por lo menos por la ley venezolana en estos momentos no, y otros países. Y también a veces lo que le llaman a veces en algunos países la mordida, los sobornos. Se acostumbra mucho en que se le da sobornos a una autoridad, pero eso no es permitido. Como le digo, voy a ir un poquitico más rápido y vamos a ver lo que son las jurisprudencias. Y la jurisprudencia no es otra cosa que las interpretaciones de la norma jurídica que hacen los tribunales de justicia con la finalidad de emitir algunas resoluciones. Para hacer un ejemplo, aquí en Venezuela, artículo 185 del Código Civil aborda lo que es el divorcio y contempla algunas formas de divorcio como el mutuo acuerdo, separación de cuerpos, entre otros. Pero actualmente, desde el 2016 para acá, producto de una resolución, una jurisprudencia, una interpretación por medio del Tribunal Supremo de Justicia, pues ahora no es necesario tantas cosas como esas, sino simplemente apareció la figura del desafecto, donde los tribunales, los juristas interpretan eso y aparece el desafecto. Eh, lo que es la analogía en el derecho, y vamos a decir que es el razonamiento que va de lo particular a lo particular, fíjese, pero de lo particular a lo particular, siempre que este particular sea similar o coordinado, ¿sí? Fíjese que hablamos a veces del razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular, o el inductivo que va al contrario, de lo particular a lo general. Bueno, este va de lo particular a lo particular, pero siempre y cuando sea similar. Es una analogía. Les hago un ejemplo rápido. Por ejemplo, y le llega un caso a un juez donde una persona o un individuo ha dañado a otra persona, pero utilizó un objeto que no está definido en la ley como un arma de juego, un arma en el código. Entonces, pues bueno, pues podríamos decir que no se cometió delito, pero realmente sí. Entonces allí el juez recurre precisamente a esta figura, a la analogía, para aplicar la misma pena que se establece para el caso donde se utiliza armas, un arma como tal, ¿no? Para hacer un daño, ¿sí? Pues ya allí hay un propósito y un resultado de acción como tal. Eh, es una interpretación al final que hace el juez, el jurista. La doctrina es la opinión de los juristas, prestigiosos, decimos, yo diría estudiosos también, sobre una materia concreta eh, y materializarlas, ¿sí? O materializarlas mediante qué? En ensayos, en tesis, en memorias, tratados, manuales, revistas científicas, en charlas, entre otras. Es decir, hay juristas que se dedican a estudiar las normas, las leyes, las revisan y bueno, pues dejan esto expresado. Eh, Ahora vamos a hablar lo que es la norma, que es una regla como tal de conducta, es una regla. Esta regla es dictada y promulgada por un poder que es legítimo como tal, es un poder legítimo. Se me pasó aquí, es un poder legítimo. Entonces, fíjese, aquí tenemos la ley, la analogía, doctrina, jurisprudencia, costumbre y norma. Seguimos porque el tiempo, pues, voy un poquito.
Eh, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país donde están todos sujetos, todos sus miembros, a códigos y procesos legales. Cuando dice que están sujetos todos los miembros, incluye a los gobernantes también. Todos están sujetos a los procesos legales. Entonces, este es el Estado de Derecho. Muchas veces dicen, no, es que aquí no hay leyes. No, las leyes sí existen, sí están. Lo que a veces no hay es Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, no se sujetan ciertos miembros del Estado o del país a esos códigos y procesos. Es decir, algunos parecieran estar exentos, aunque la ley no los exime, pero pareciera que así fuera. Vamos a revisar el principio de legalidad, que también se le llama el principio de primacía de la ley. Y decimos que es todo ejercicio que ejerce un poder público donde debe realizarse acorde a una ley vigente y su jurisdicción, ¿sí? Es decir, esto no está a merced de la persona que quiere hacer justicia o de quien la está exigiendo, sino tiene que ser con una ley vigente y dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, si yo contrato aquí en Venezuela, en San Cristóbal, Táchira, pues no me pueden pedir que vaya a Caracas a realizar una acción legal, ¿verdad? Porque si esta debe estar en mi jurisdicción y con una ley que esté vigente. En cuanto a la Constitución, creo que todos la conocemos, pero sabemos que es una ley fundamental como tal de un Estado. Cuando hablamos de Estado nos referimos al país y que esta tiene un rango superior, es decir, está sobre todas las leyes. Solamente a la par de ellas están los tratados y los convenios que haya suscrito, ¿no? Y pues superior está por encima de cualquier otra norma jurídica. Me disculpan que acelere un poquito, pero el tiempo apremia. Hablamos también en la ley de reglamento. Reglamento es una colección ordenada, perdón, de reglas para la ejecución de una ley como tal, ¿sí? Es decir, debe existir una ley previamente para que exista un reglamento. Ese reglamento es el que gira o complementa dicha ley. También existen los decretos y los decretos son actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo como tal, ¿sí? Es decir, el Poder Ejecutivo pues lo preside valga la redundancia, el presidente de la República y en algunos momentos se hace o se crea una ley habilitante y se le da poder para dictar decretos inmediatos directamente al presidente. Pues como lo dije anteriormente, las leyes están en el poder legislativo como tal, pero a veces el ejecutivo pues se le dan esas facultades. La pirámide de Kelsen, que nosotros es un modelo, vamos a llamarlo así, que permite representar el sistema jurídico de forma escalonada. Voy a mostrarlo por allí, unas pirámides donde aparece la Constitución y los tratados en la parte de arriba, fíjese, sentencias, contratos, testamentos, etcétera, en la parte de abajo. Entonces aquí están las leyes, aquí están los reglamentos, entonces eso tiene un orden. Quiere decir que una ley no puede contradecir la Constitución, que un reglamento no puede contradecir la ley, entre otras cosas. Y aquí coloqué una del sistema educativo, que es la Constitución política, los tratados y convenios aprobados, la Ley General de Educación, la Ley de Reforma Magisterial, la Ley de Base y así sucesivamente. Las de abajo no puede contradecir a las que están en la parte de arriba. Se supone que esta es la que tiene más peso. Continuando con derecho, tenemos las resoluciones, que son actos administrativos como tal, de efectos particulares, dictada por una autoridad, bien sea gubernamental o judicial. Las resoluciones las dictan o las gobernaciones o los jueces o los tribunales de justicia. Y son actos netamente administrativos. Ordenanza también aparece allí y son actos sancionados por las cámaras municipales, más que todo. Cabildos también le llaman en algunos lados y se encarga de regular las actividades de ese municipio. Por supuesto, insisto, todas estas resoluciones, todas estas ordenanzas no pueden contradecir las leyes, ni mucho menos la Constitución. Ya lo que nos quedaba era lo que era la derogación como tal,
y por aquí se lo comparto, que es un procedimiento que se deja sin vigencia en una disposición, es decir, una disposición normativa. Las leyes tienen una vigencia y a veces sale otra y, bueno, sustituye a la misma, ¿verdad? Y finalmente, la vigencia de la ley, y hablábamos que, o decimos que la vigencia de la ley puede ser instantánea o no instantánea. Los países o los estados, la vigencia de la ley debe salir en una gaceta oficial y la instantánea tiene vigencia inmediata o instantánea porque una vez que es publicada en gaceta, mientras que la no instantánea, en la publicación de la gaceta aparece una fecha posterior para su aplicación, para que entre en vigencia. Esos eran los dos temas que nos faltaban. Bueno, espero que haya sido de agrado la clase. Estamos en contacto por esta vía. Mi número 0414-379-9455, como me lo habían pedido ustedes. Un abrazo.